Hay una palabra con la cual tenemos que definir las presentaciones que hemos visto desde la mañana: es incertidumbre. Es incertidumbre. Y esta no está exenta de eso. En la mañana uno de los colegas dijo que los escenarios que plantea el IPCC pueden ser más graves porque no se está considerando el CO2 milenario. Los modelos de circulación general, que yo soy usuario de esos modelos, de las anomalías de esos modelos, pues también tienen incertidumbre, como lo presentaron hace un momentito, y sobre todo en México, que no tenemos todavía un ensamble, ¿verdad?, como para poder predecir correctamente. Pero no me voy a enfocar sobre eso, porque eso es uno de los 8 o 9 pasos de la metodología que me interesa presentar, y tiene que ver con un camino a seguir para estimar la evapotranspiración en zonas áridas o semiáridas. Si uno revisa la literatura, va a encontrar que, perdón, ya volví a salir, va a encontrar que existen muchos métodos para estimar la evapotranspiración del cultivo de referencia, entendida esta como lo que se evapora del suelo más lo que transpiran las plantas, que es un factor fundamental en el cálculo de la demanda de riego. Entonces, si no nos hemos puesto de acuerdo, este trabajo intenta mostrar un camino preliminar para eso. Lo que está aquí, en esta diapositiva, es lo deseable: tener las zonas de riego del país, ¿verdad?, con sistemas de riego mucho más eficaces. La realidad nuestra es esta, donde se desperdicia mucha agua por dos razones. Una, porque la distribución del agua se hace a través de canales que no están revestidos, y la otra es porque se aplica el riego por gravedad, donde el agua permanece mucho tiempo sobre el surco, y evidentemente la planta solo necesita cierta lámina de riego y el resto se va a infiltración profunda. Bueno, el objetivo entonces es saber qué metodología utilizar para ponernos de acuerdo, y de paso tomo un ejemplo utilizando un escenario ya, digamos, no actualizado, pero lo tomo nada más como pretexto, que es el A1B, para ver cuánta agua necesitaríamos adicional en el caso de que se diera uno de los escenarios que predice, tomando en consideración que el IPCC nos anuncia que habrá calentamiento, especialmente en el norte del país, aún con esas incertidumbres de las que ya me he referido. En una zona del país, como se ve en esta foto, pues en donde se concentra el 77% de la población, se genera el 87% del PIB, pero tenemos solamente el 31% de agua, en una distribución además espacio-temporal muy irregular del ciclo hidrológico en México. Adicionalmente, ¿verdad?, se suman las temporadas de sequía. Esta es, son datos de la sequía del 2012, ¿verdad?, en donde se muestra claramente toda la zona árida y semiárida del país, ¿verdad?, con problemas severos de agua, pero que además tiene un proceso de sobreexplotación de los mantos acuíferos. De los 653 acuíferos que hay en el país, un poco más de 100 ya están sobreexplotados, y mucha de esa agua que están utilizando se utiliza en zonas de riego. Y entonces estamos pues ante una crisis que podría ser más severa si los escenarios de cambio climático, a pesar de las incertidumbres, se cumplen. Bueno, podemos observar en color azul fuerte las zonas de riego del país, y en color verde las unidades de riego, que para efectos técnicos es lo mismo, solo tienen una diferencia de tipo legal,
pero para efectos prácticos es lo mismo. Son zonas donde se producen cultivos, se riegan a través de las aguas que se captan en las presas, con canales principales, secundarios y terciarios, ¿verdad? Pero tienen tal relevancia, ¿verdad? Porque si pusiéramos en una botella como esta toda el agua que se consume en el país, veríamos que el 80% de toda esa botella, o sea, 80 de cada 100 litros lo consumen las zonas de riego. Pero sorpresa, de ese 80%, ¿verdad?, se tiene una eficacia en la aplicación del 50%, se pierde más de la mitad. Pero no se tiene un dato correcto porque es imposible medir 6.2 millones de hectáreas bajo riego. No se tienen sistemas de medición. Existen muy pocas zonas de riego medidas, así que el 50% todavía es un número aproximado en función de las mediciones que se han hecho en algunas zonas de riego. Bueno, aquí tenemos entonces las 3 millones de hectáreas de distritos de riego y casi otras 3 millones de hectáreas de unidades de riego. Pero fíjense ustedes la relevancia de esto. De toda la superficie agrícola de México, en esa zona, en 6.2 millones de hectáreas, que corresponde el 30% del total, se produce un poco más del 50% de los alimentos de este país, que son para consumo interno porque se exporta muy poquito, fuera del jitomate, el aguacate, y estas cosas que se mandan a Estados Unidos, todo se consume en el país. Bueno, hasta estamos importando algunas veces maíz, ¿verdad? Entonces, el valor que tiene esto es muy relevante, porque producimos más de la mitad de los alimentos en solo 6 millones de hectáreas, pero digamos el agravante es que estamos desperdiciando brutalmente el agua en esa zona. Entonces, como ejemplo, en el ciclo agrícola 97 a 98 se sembraron aproximadamente pues, casi 3 millones de hectáreas en los distritos de riego, pero se consumieron 29.630 millones de metros cúbicos. Si esto lo pudiésemos representar en una presa de almacenamiento, sería 4 veces una de las presas que tiene el distrito de riego en Delicias, Chihuahua. 4 presas de esos puestas en un solo ciclo agrícola. Y lo triste de eso es que 2 presas se fueron por desperdicio, el volumen de 2 presas. Así de severo es el tema en zonas de riego. Y claro, vamos a ver lo poquito que se ha medido en cuanto a la eficiencia en estas zonas. Estas son gráficas que presenta la Autónoma de Chapingo para el Alto Río Lerma, y noten ustedes, por ejemplo, en línea verde, la eficacia en la distribución del agua. Notemos que para el año 86, de cada 100 litros que salen de la presa, aproximadamente la mitad se pierde. A partir del 92 hay como una especie de parteaguas, porque es el año en el cual se empiezan a transferir las zonas de riego a los usuarios. Siempre se dijo, y eso lo sostienen los de la CNA, yo no estoy de acuerdo, porque esta gráfica así lo denuncia, de que una vez que se transfirieran las zonas de riego al país, pues la eficiencia iba a aumentar, casi de forma automática. Noten ustedes que si ponemos una media acá, estaremos hablando como del 60-62%, y la máxima eficacia que se muestra aquí para el año 94 es de casi el 65%. Entonces, la transferencia solo ha provocado que la eficacia en la distribución del agua se haya aumentado un pequeño porcentaje. Eso es muy notorio. Claro, esto provoca este desperdicio porque tenemos un poco más de 35.000 kilómetros de canales de riego, entre canales primarios, secundarios y terciarios, que no están revestidos. Evidentemente, buena parte del agua se infiltra, ¿verdad? Y eso lo dice la propia Conagua. Vean acá, este es el presupuesto que presentó Conagua hace algunos años, y notemos que estaba solicitando dinero para revestir más de 4.000 kilómetros de estructuras principales. Eso significa canales principales, los que llevan el agua de la obra de cabeza, como ellos llaman. No sé por qué le llaman obra de cabeza, no estoy de acuerdo con esa definición,
de la presa, más de 8,000 kilómetros en canales secundarios y un poco más de 20,000 kilómetros para canales terciarios, es decir, a Chiapas 35 veces, ¿no? Eso es lo que necesitamos revestir. Evidentemente hay una pérdida muy importante en zonas de riego. Mientras no hagamos eso, aunque las zonas estén transferidas, no va a subir la eficiencia. Y por otro lado, aparte de revestir, tenemos que, a ver si puedo mostrar esta diapositiva, que es la que me interesa, cambiar el sistema de riego por gravedad. Porque cuando multiplicamos las eficiencias o sumamos las eficiencias de distribución en canales no revestidos más la eficacia de aplicar el agua de riego, si estamos utilizando este método, la eficiencia total baja hasta el 40% y en algunos casos hasta el 30%. ¿Qué significa? Que del botellón que vimos, de cada 100 litros que salen de la presa solamente se aprovechan 30. No importa lo que consuma la Ciudad de México, no importa lo que consuma Guadalajara, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, sumadas todas las ciudades, porque el agua, el mayor problema está en zonas de riego. Del 20% que se utiliza fuera de las zonas de riego, se utilizan para dotación, para consumo humano o para industria, pero lo grueso está en zonas de riego. Y entonces la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo va a afectar o cómo van a afectar esos diferentes escenarios de cambio climático que se prevén calentamientos en la ET0? ¿Cómo se va a afectar? Entonces, aquí pongo la ecuación de conservación de masa en su versión volumétrica, y noten ustedes que el volumen adicional que tendríamos de agua ante un escenario de cambio climático va a depender de la demanda adicional de ET0. Si hay un incremento de temperatura, ¿verdad?, es muy probable que haya un incremento de la ET0. Y evidentemente el factor A es la superficie que en ese momento se está cultivando, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación muy sencilla nos muestra pues la importancia de estimar esa B. Pero ahí es donde no nos hemos puesto de acuerdo los que nos dedicamos a estimar estos modelos RASPA, pero no son RASPA porque sean demeritados, sino es relación agua, suelo, planta, atmósfera, ¿no? Así que cuando diga RASPA no es peyorativo. Entonces, tomé de pretexto el escenario A1B. El A1B ya sé que es un escenario anterior y que hay que actualizar esto, pero es lo que teníamos cuando hicimos los modelos, porque hicimos una primera estimación con este modelo de radiación de FAO hace más o menos unos 10 años, pero no había un camino claro a seguir para estimar ET0 bajo escenarios de cambio climático. Para empezar, deben haber modelos como estos, una veintena, ¿no? El de Turk, el método de evaporímetro de cubeta, el de Piman-Monti, ¿verdad?, el de Harvey-Samani, es decir, una cantidad de métodos. Y si ustedes revisan la literatura van a encontrar efectos del cambio climático estimado con Turk, efectos del cambio climático usando método de evaporímetro de cubeta, bla, 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 bla. Pero ¿cuál de esos es el correcto? Para empezar, hicimos esto porque en ese momento era uno de los que estaban catalogados como buenos, ¿no? Y porque además tenemos pocas variables que utilizar. Ya lo dijo Davidova, uno de los grandes problemas que tenemos en México es que nos hacen falta datos en las zonas donde necesitamos hacer estos estudios. 5,000 estaciones, aunque Michel Rosenhaus mostró un mapa del país con 5,000 estaciones y uno se podría quedar satisfecho. Bueno, está lleno de estaciones México, ¿no es cierto? Son muy poquitas, la densidad es muy baja. Y si aplicamos el método de homogenización, como ya dijo Davidova, nos vamos a quedar con una veintena de esos. Entonces el problema es fuerte. Estamos usando un método que utilice poca información. A pesar de eso, en aquel momento, usando estas limitaciones de que usamos incrementos de temperatura iguales para todos los meses del año y jugamos con escenarios de 1 grado, 2 grados y 3 grados, en ese momento calculamos que para un incremento de 3 grados Celsius en la temperatura media, utilizando este método se iba a incrementar un 7% la evapotranspiración del cultivo de referencia. Entonces ya nos estaba diciendo algo, hay que irle por aquí, hay que trabajar por acá. El tema es cómo hacerle. Y entonces en esto consiste el objetivo fundamental de esta presentación: iniciar un caminito
que evidentemente estará sujeto para que lo revisen los expertos y empezar a ponernos de acuerdo de cómo calcular la ET0. Primero, sugiero que hay que seleccionar un distrito de riego del norte del país, ubicado en una zona importante, puede ser Valle del Yaqui, puede ser Delicias, Chihuahua, pero que tenga una red de estaciones climatológicas automatizadas. Porque solamente allí podemos utilizar este método, que es el método más preciso para estimar ET0, que es la ecuación de Piman-Monti. Hace poco tiempo me publicó la revista de Ingeniería y Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM un artículo en donde pueden ustedes revisar el paper, donde sugiero que el mejor método para estandarizar y ponernos de acuerdo y estimar la ET0 en México es la Piman-Monti AC, porque hay varias versiones: Piman-Monti Kimberly, Piman-Monti FAO, y la que más se adecua para México es Piman-Monti AC, que es esta.